Amigos, bienvenidos a este su programa La letra pequeña de la Biblia. Hoy vamos a hablar del Nuevo Testamento. Pero para poder comprender el Nuevo Testamento tenemos que saber de historia, un poquito de historia y un poquito de la religión romana de esa época que era el helenismo. El Imperio Romano llegó al territorio de Judea en el año 60 o 63 antes de la llegada del Mashiach. Y duró en el año 135, ya estando en poder de toda Judea. Ellos destruyeron el templo de Jerusalén. Eso fue mandado por el emperador Vespasiano, y el que hizo esa derribo del templo se llamó el general Tito. En esa época había un escritor, dicen que es judío, Flavio Josefo. Escribió en su autobiografía Las guerras sobre los judíos, escribió lo siguiente. Dice: estoy de acuerdo con la unión que existe entre el judaísmo y el helenismo. Se estaba fusionando esas dos religiones. A algunos judíos les gustaba el helenismo y a otros romanos les gustaba el judaísmo. Pasado el tiempo, en el año 135 hubo una gran rebelión. En esa época el emperador era el emperador Adriano, en el año 135. La rebelión muy famosa llamada la rebelión de Bar Kokhba. El pueblo judío se rebeló contra el Imperio Romano porque querían quitarle el Shabbat y querían quitarle los sitios de oración y de estudios de la Torá. Entonces por eso se levantó el líder judío llamado Bar Kokhba. Y de castigo, el emperador Adriano le cambió de nombre al territorio de Judea por Plistín. En hebreo es filisteo. Y en italiano o en español es Palestina. O sea, le cambió el nombre de Judea por Palestina, cual nunca existió ese territorio de Palestina. Bueno, siguiendo el tiempo, en el año 325 llegó un nuevo emperador al Imperio Romano que se llamó Constantino. Y este emperador necesitaba doblegar a los judíos. ¿Y qué hizo? Se aprovechó de la unión que estaba existiendo entre el judaísmo y el helenismo y decidió crear una nueva religión en base a ese hecho. Y mandó a llamar a todos los sacerdotes, obispos de las iglesias. Y entre ellos estaba uno llamado Eusebio de Cesarea, que también se le decía Eusebio Pánfilo. Él fue el encargado de llamar a todos los sacerdotes y de hacer todo lo concerniente a la nueva fe que iban a crear. Fueron alrededor de 300 sacerdotes paganos para crear esta nueva fe. Y de ahí nació la Iglesia Católica Apostólica Romana con dos dioses. Primero el Padre, como el solo creador, y después viene el Hijo. Eso es totalmente helenista. Entonces nació en esa época basado la Iglesia Católica Apostólica sobre su Dios, que era Jesús. Etsus, dios druida de la guerra y la sangre, o celta de la guerra y la sangre, o cuidador de la naturaleza, que también murió crucificado, y Krishna, el dios hindú, que murió crucificado. Entonces, en base a esos dos dioses, lo unificaron y crearon un solo dios que se llamó Etsu Krishna, que hoy en día se llama Jesucristo. Entonces, fue creada la Iglesia Católica Apostólica y Romana y tomaron como base la Torá y la Taná, el Antiguo Testamento. Lo llamaron, mal llamado Antiguo Testamento,
porque querían crear un Nuevo Testamento para que el judío siguiera ese Dios judío que nació de una virgen, igual que nació Hércules, Aquiles, Jasón, todos esos semidioses de la mitología griega, pero esos hombres eran llamados 50% hombre y 50% Dios. En cambio, al Mashiach, al Jesús, le colocaron 100% hombre, 100% Dios. Pasado el tiempo, para recolectar, no podían recolectar el Antiguo Testamento porque ya existía el Antiguo Testamento, pero necesitaban crear el Nuevo Testamento, y una de sus tareas, eso fue tarea en una parte según lo que dicen, del escritor o teólogo Eusebio Pánfilo o Eusebio de Cesarea, y se creó un segundo concilio que fue en el concilio de Constantinopla en el 381, y en este concilio se creó la Trinidad, aunque ya había sido establecido, pero no lo habían nombrado en el primer concilio, pero no lo habían puesto como norma. Entonces la iglesia la fundamentaron sobre los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y fue creado en el concilio de Constantinopla. Después de ese concilio, de haber creado la Trinidad, fueron creando los libros del Antiguo Testamento, algunos fueron tomados. Bueno, en fin, es algo muy incierto de cómo se crearon esos libros o cómo se desarrolló la dinámica para recolectar esos libros, porque la única forma de saber la verdad sería leer los escritos físicos, porque en internet hay muchas información vaga y no es confiable, porque he notado que la información en internet suele cambiar, como Wikipedia decía una cosa anteriormente y hoy está diciendo otra cosa, porque Wikipedia decía que el primer libro que se encontró fue el libro de Marcos, y ahora está diciendo que el primer libro que se encontró fue un fragmento del Evangelio según San Juan. Entonces cambia mucho su información, no es algo fijo, pero tendríamos que ir a una biblioteca y buscar libros antiguos para poder encontrar más o menos la verdad. Pero el Nuevo Testamento que se recolectó fue en el año 692 en el Concilio Trujano. En el Concilio Trujano fue cuando se elaboró totalmente los 27 libros y fueron recopilados los 27 libros con los libros de la Taná, y se unieron y se creó en el año 692 la Biblia que nosotros tenemos, que es la Biblia normal. Ahora, el Antiguo Testamento está toda la verdad, y en el Nuevo Testamento hay mucho helenismo, que es mitología griega, mucha mentira y contradicciones. Pero no todo lo del Nuevo Testamento es malo. No, hay cosas buenas. ¿Y qué es lo bueno que tiene el Nuevo Testamento? Bueno, lo bueno que tiene el Nuevo Testamento, que en su desarrollo nos habla del Mesías. Un hombre que sí existió, del cual no sabemos el nombre, porque en realidad el nombre del Mashiach no tiene nombre. Emmanuel no significa Dios con nosotros, sino que significa uno de nuestra gente, o sea, un judío más.
y nos desarrolla su vida. No murió crucificado porque eso no es verdad, no existe la crucifixión. El Imperio Romano no crucificaba, sino que empalaba, que era peor todavía. Y muchos dioses paganos de la mitología griega y de las muchas otras religiones que existían en esa época, existía la crucifixión, o sea que de ahí sacaron que el Mesías fue crucificado o que el Mesías resucitó, que tampoco es cierto eso. El Mesías era un hombre normal y común que nos habló algo muy importante y era de obedecer la ley. Decía, yo no he venido a abolir la ley, ni a los profetas, o sea, la Torá y la Taná, sino que he venido a cumplirlas. Y me imaginé yo en ese momento cuando escuché esas palabras, dije, si el Mesías mismo guarda la ley, y yo que soy su seguidor, debería guardar también la ley. Ahora, es imposible que haya nacido de mujer virgen porque eso no está en la ley y el Creador no quebrantaría su propia ley. Entonces, en el Nuevo Testamento lo único bueno es que por medio del Nuevo Testamento también podemos darnos cuenta de algo importante, que habla bien sobre la ley. Hay partes que hablan bien sobre la ley y son las partes que son buenas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, decirnos qué es pecado, dice la palabra, y todo aquel que vive pecando quebranta también la ley, porque pecado es quebrantar la ley. O nos dice algo importante en Primera de Juan 5:3, que todo el mundo dice que la ley es muy difícil. Y en Primera de Juan capítulo 5, verso 3 dice, y este es el verdadero amor a Elohim, el guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son difíciles. Lo más fácil de este mundo es guardar la ley. Solamente hay que estudiarla, analizarla y guardarla en nuestra mente y en nuestro corazón, que ese es el verdadero pacto que Yahweh ha hecho a través de nosotros. Yahweh lo bendiga.